amigos, algunos nos conocemos, otros no, pero vengan un poquito más adelante o quieran, les da vergüenza estar así. Esto va a ser una charla, lo voy a torturar durante un buen rato, porque lo voy a hacer trabajar. Les voy a contar cosas, pero les voy a hacer trabajar. La mayoría veo que somos un poquito más grandes de 25, 30. Por lo tanto, recordaremos nuestra formación académica en las facultades, ya sea en Buenos Aires, La Plata, donde haya estudiado, Tandil, que no vieron una pepa de cavidad oral, o sea, pie de diente, fórmula dentaria del primer año de anatomía y después nunca más volvieron a ver la boca ni nada que se les parezca. Entonces, esto es teoría, vamos por la teoría. Resultados de historia clínica, examen clínico y registro, radiografía dental y pruebas de laboratorio, si están indicadas, todos los hallazgos deben ser registrados en la ficha clínica. Nadie de ustedes tiene una ficha odontológica. Nosotros la pueden levantar de internet. Sería factible, digamos, importante poder empezar a trabajar distinto con el enfoque oral. No solo por lo que ustedes pueden diagnosticar, sino por lo que pueden llegar a ganar más. O sea, ir implementando la consulta odontológica cada 6 meses en su clínica implicaría una entrada más dentro y un diagnóstico más dentro de lo habitual. Esa ficha que pueden levantar de internet o de cualquier libro de odontología es para tener el registro y que ustedes se acuerdan cuántos dientes tiene un gato. No lo pregunto. Silencio. ¿Se acuerdan cuántos dientes tiene un gato adulto? Un montón. Tiene. El perro es más fácil, tampoco. Los que le quedan. Yo siempre le digo, agarramos la ficha y contamos. Si están, están. Pero yo tengo la ficha para poder seguir contándola. Obviamente, cuando nosotros hablamos de historia clínica, radiografía dental, laboratorio, es porque nosotros nos estamos preparando para atender a estos pacientes. Los pacientes no es solamente vienen, le miro a la boca y va a limpieza. Es un poquito más complejo, es un poquito más de recaudar mayor información y dinero. Por lo tanto, si el paciente está consciente, que es otro de los graves problemas que tenemos, muchos de nuestros pacientes no quieren que los revisemos. Hay que convencerlos. Y si no lo podemos convencer, hay que dormirlos. Pero con el paciente consciente, la inspección de la cabeza, evaluar los ojos, uno se olvida que todo está relacionado, la simetría del cráneo, si hay inflamación, los linfonódulos, la nariz, los labios, si tiene una articulación temporomandibular funcional, cuál es ese tipo de oclusión que tiene este paciente, alteraciones en piezas dentales o ausencias, y ahí agarramos la fichita y contamos, ver cómo están esas mucosas, no solo para ver si hay sangre o no en la circulación, sino además ver si encontramos algunas cosas raras, ver encía, paladar, lengua en ambas caras, amígdalas, glándulas salivares y conductos. Eso sería lo lógico. Tejidos blandos, en busca de masas, edema, ulceraciones, sangrado e inflamación. Y acá vamos a un punto que hoy no vamos a tratar porque les voy a cansar, no los quiero cansar de hablar de la enfermedad periodontal. Ahí me pongo los anteojos para saludar al doctor que llegó. No, pues a veces es un conocido y yo sin anteojos no lo reconozco. Entonces, ustedes están un poquito también saturados de lo que es la enfermedad periodontal y el sarro y todo lo que sea, pero es muy importante, vamos a dar algunos tips importantes, pero sobre todo si hay inflamación gingival y si hay sangrado también en los depósitos de cálculo y si hay recesión gingival. Básico. Si ustedes quieren acceder a información interesante, lo pueden hacer con las guías de la WhatsApp. Están traducidas al castellano, las guías dentales, y ahí hay todos los protocolos. Estas son guías de consenso, todas las guías de la WhatsApp son guías de consenso de trabajo. Estuvimos trabajando durante años para hacer esta guía de consenso, ahora vamos a tener que hacer en 2 años una nueva.
pero digamos, generalmente tenemos la forma de trabajar para que ustedes puedan ver cómo desarrollarse en el consultorio. En cuanto a la oclusión, según la AVDC, que es la American Veterinary Dental College, el colegio como una asociación. Ustedes saben que en Estados Unidos hay dos grandes asociaciones odontológicas, que sería la Sociedad de Odontología Veterinaria y el college. Uno otorga certificados de trabajo en el sentido de aplicación, de que uno ha pasado por determinados exámenes y tiene una calificación mejor para atender al paciente. Y la otra es una suscripción a una revista, en donde a veces algunos colegas con cierta picardía dicen soy miembro de la American Veterinary Dental Society. O sea, es como ser miembro de Boca, o de River, y tener la membresía. Pero digamos, son instituciones importantes que van en línea y van contando sobre el proceso. Y acá el college lo que dice que la oclusión perfecta es la que sería la del lobo, la que no es un diente, los anteriores incisivos y colmillos interdigitados, con la arcada superior por delante y la arcada inferior por detrás. Hoy no vamos a ver temas de oclusión, en general no son temas que traigan relativamente trastorno, salvo algunos casos puntuales que vamos a hablar de cuál es el trastorno que puede traer un problema oclusal. Imágenes que vemos a diarios en caninos. Y acá vamos a empezar a trabajar. Y yo quiero un poquito que se hagan al ojo y más o menos puedan ver. ¿Se ve más o menos desde el fondo? Hay algo raro en esta, o sea, acuérdense, para hacer odontología hay que ser ignorante. No hace falta saber mucho, Mírenme. Hay que tener un cierto criterio visual. Es como cuando uno ve y dice, esto me cierra, esto no me cierra. Pero con la libertad, no busquen en la información de la formación académica porque no la tuvieron. Por lo tanto, vayan a lo práctico, al sentido común. Acá hay algo raro. Se ve algo raro. Tienen que entrenar el ojo. Tienen que empezar a mirar. Es incisivo al lado del canino. Es incisivo de abajo. Acá. No, el incisivo está en el medio. Esto no es un incisivo. No, es el canino inferior. Es el canino, el colmillo. ¿Qué No, pasa? en el medio. ¿Hay un incisivo ahí en el medio? Acá hay un incisivo. No, esto es superposición nada más. Esto se está clavando en el paladar. Demasiado limpio. Está limpio, claro, pero por eso volvemos a entrar esa deformación profesional. Vos solo ves aquellos con enfermedad periodontal. Y te estás comiendo todos los otros casos que podés estar tratando y cobrando bastante por lo que vas a hacer. Entonces, este es un tema oclusal que veníamos hablando recién. Acá no es un problema de oclusión imperfecta según el criterio de la AVDS. Es un tema de desubicación del colmillo. No sabemos por qué, no importa, eso me lo dejan a mí. Pero este colmillo se está clavando en el paladar. Por lo cual, ahí ya tenemos sí un problema médico. A veces los problemas oclusales, el prognatismo, el retrognatismo, no traen consecuencias en tejido duro ni blando. Por lo tanto, el paciente no tiene problema, el problema lo tiene el dueño y ahí sí se lo podemos arreglar, si podemos, por el dueño, no por el paciente. En este caso el paciente sí necesita atención. Acá tenemos nada más que algo muy simple, el colmillo está perforando el paladar. Muy bien, pero no le decimos más que están retenidos. En odontología veterinaria decimos que hay persistencia. Porque no hay una retención, sino hay una persistencia del diente de leche. Ese diente de leche, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer trastornos de oclusión. Y ya tenemos otra de las causas de lo anterior. Una persistencia, tal vez de un colmillo, genera que el colmillo definitivo vaya hacia el paladar. ¿Por qué? Hay una causa, hay una razón.
¿Por qué? Porque la lámina dental de los dientes definitivos va hacia medial y no hacia lateral. Y la lámina dental de los dientes de leche van hacia lateral. En la formación, cuando estamos dentro, en la formación embrionaria del diente. ¿Se acuerdan? Ectodermo, imaginación, botón dental, mesodermo, nada. Nada, si no lo vieron. ¿Lo vieron? Formación dental, ¿ustedes se acuerdan? Algunos estudió en la UBA con... en embriología. En embriología con... ¿Cómo se llama? ¿Adelaida? Bueno, Adelaida lamentablemente falleció. Yo me la encontré a unos 8 o 9 años, no me acuerdo, en una clínica que fue a atender su perrito. Yo dije, Adelaida, qué suerte, vamos a poder hablar de embriología dental, porque no me gusta, si nunca la entendí. La embriología dental y el casco nunca lo pude entender, para mí es chico. Es lo mismo, el origen prácticamente. Así que los dientes son piel modificada. Por lo tanto, tienen un origen ectodérmico y mesodérmico. Otro día, si tienen ganas, se lo cuento. Hoy tenemos que trabajar. Ahí sí. Doctor, ¿su nombre? Gustavo dijo, sí, esto es de lo mío. Esto es fácil. Esto le pongo un cartucho de dinamita y volamos todos. Consecuencias de lo mismo. ¿Qué es esto? ¡Wow! Lo pintaron. Lo pintamos. ¿Con qué lo pintamos? Marcador. Con marcador, no. Con colorante para... Esmalte. No, con colorante para helado de frutilla. Con eritrocina lo pintamos. Hay otros colorantes. Se llama revelador de placa bacteriana. Esto no es para ustedes. Esto es para el dueño. Para mostrarle al dueño que aunque el diente parezca que está limpio, tiene placa bacteriana. Y esa placa bacteriana no se va a ir si nosotros no se la cepillamos al perro. Y ustedes empiezan a contar la historia, porque el perro perdió su cepillo de dientes natural, porque ya no vive silvestremente, no caza, no juega, no se pelea. Dice, no, el huesito es una parte. El resto es su actividad natural que hacía que la placa bacteriana, que tiene poca adherencia, se elimine fácilmente y no se mineralice como vimos en las otras. La mineralización no es un problema, el problema es la persistencia de la placa bacteriana dentro de esa mineralización. ¿Con qué se tiñe? Con eritrocina. Si lo van a comprar al... No, blackout es clorexidina. Lo que ustedes van a comprar como revelador es eritrocina o colorante para torta o two tones, uno que es de de la 2 tonos. odontología, los dentistas te venden los chicos chiquitos para que puedan cepillarse. Sí, pero esto se llama revelador de placa bacteriana. Y no es el blackout, porque el blackout no te tiñe la placa. Bueno, otra vez, enfermedad periodontal. Y aquí ya vamos teniendo alguna que otra complicación. Vemos que el diente no solo se ha retraído la encía, hemos perdido el hueso alveolar, sino también empezamos a ver lesiones en la raíz. ¿Por qué la raíz? Porque de acá para atrás es raíz, de acá para adelante es corona. La corona siempre está cubierta por el esmalte, la raíz por el cemento. ¿Ah? Esto es algo tan frecuente y tan poco diagnosticado y tan poco tratado, sobre todo cuando Gustavo atiende sus casos de enfermedad periodontal. Es así que los dientes vuelan así, le ponemos el cartucho de dinamita, volaron todos los dientes, estamos contentos, pero ¿qué? Queda la fístula. Y acá la resolución es quirúrgica. No tenemos resoluciones que sean mágicas, no es que lo dejamos así y eso se cierra solo. Colgajo vestibular, ¿va? Si no, vamos a tener comunicación oronasal, porque no tenemos seno maxilar como en el humano, sino tenemos directamente la proyección de las raíces sobre la nariz, la cavidad nasal, la contaminación, la secreción nasal unibilateral y esos perros que son tratados con problemas
de cavidad nasal cuando en realidad los problemas son dentales. Hogar. Esto no lo van a ver tan frecuentemente, pero son alteraciones en la formación dental. Miren qué lindo. Está sanísimo. ¿Cómo? Pero ¿cuál es el problema? Si es que hay algún problema. Estos son los colmillos. Colmillos, colmillos. Incisivos, incisivos. Tiene más Cuento 5. Muy bien. Más incisivos tiene. En realidad tiene Abajo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá Sí, estamos bien. arriba 5 y abajo 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto ¿esto también? es un incisivo. Mira. El colmillo está acá atrás. Este que ven acá es el colmillo. Este es un incisivo. Entonces Freddie Mercury. Es Freddie Mercury. Cantaba, ¿viste? Acá también tenés. Sí, sí, No, acá tenés un cuarto premolar además. O un tercero. A veces los terceros premolares tienen una raíz accesoria chiquitita. Sobre todo en perritos que son de la calle, son más sin raza, encontramos muchas veces alteraciones en la forma. O esto que es lo que llama un diente en clavija, que ha perdido, vieron, las escotaduras normales. Entonces es un diente lisito, parece una clavijita. No tiene mayor problema eso. O dientes bigeminados, acá o fusionados. Que ya pero esto es sencillo. Ahora cuando vengan los gatos lo quiero ver. Porque no voy a decir nada con los gatos. Acá hay algo raro, hay algo que les llame la atención en esto. Faltan los colmillos. Faltan los colmillos. Pero faltan los colmillos. El de abajo, por lo menos. Esta está normal. En realidad después te voy a mostrar la original. Esto se llama impactación. No salen los colmillos. ¿Cuál es el problema? Que se pueden infectar a largo plazo. Hemos tenido casos de tener que sacar después de muchos años un colmillo infectado por una fístula maxilar. Ahí tenemos temas de oclusión. Dos palabritas de oclusión perfecta para que ustedes hagan un diagnóstico así rápido en el consultorio. El colmillo inferior siempre que tiene que estar entre el colmillo superior y el incisivo extremo superior, ¿no? Esto es la parte de arriba, esto es la parte de abajo. Esto tiene que ocupar el centro. Si ese centro no está ocupado, hay luz por delante o hay luz por detrás, empiecen a sospechar de que las cosas no andan bien. Y fíjense la luz que queda en la parte acá superior. Se me pasó un sonido. Bueno, para. No, para el otro lado. No, al otro lado, para el otro lado. Ahí estamos. Entonces, muchas veces ustedes van a ver esto, que aparentemente muerde bien, pero tenemos o un leve retronáctico o un leve prognático. Y a veces ustedes pueden ver que el colmillo traba en la parte anterior, sobre todo en ROX se ve con facilidad. Viene creciendo la mandíbula, traba los colmillos y se expande. Entonces ustedes van a la parte de atrás, en la relación de premolares, y van a ver que están invertidos. Los premolares superiores están por dentro de los inferiores, en 2 o 3 veces. Eso quiere decir que la mandíbula chocó y se expandió. Seguía creciendo. Lo que evitó fue esto. Esto es muy sencillo. Uno tocaba este diente y se movía. ¿Enfermedad periodontal? No. Fractura. Ahora, nosotros acá nos encontramos con un temita, que son las placas intraorales. Se pasa solo. Está vivo. Se pasa solo, está vivo. Miren qué lindo. ¿Saben qué es esto? Un salchicha. No, es un Doberman. Es un Doberman, es un Doberman, cachorrón. Una piña en la nariz. Pobrecito. Esa piña resultó ser que si yo la pinchaba salía líquido. Y si yo la operaba, salían todos estos dientecitos por acá.
Por favor. Qué asco. Sí, sí, pero bueno, Un quiste dentígeno. Un quiste dentígeno con ameloblastoma, un mixto. En general, cuando ustedes tienen en un quiste como este líquido y sale un líquido relativamente líquido amarronado con colesterol, es un quiste dentígeno. Es un resabio embrionario, el tejido embrionario que queda en la formación dental. Entonces hay que sacarlo por completo porque empieza a hacer bolsas, a crecer, a expandirse y a destruir todo el tejido. No es un tumor, no se va a morir, pero va a empezar a destruir toda la parte del tejido. ¿La pieza también la sacás? La pieza la sacás si está comprometida donde está el tejido, sí, sacás todo. Y también sacás cuando tenés un néfulis, un fibroma odontogénico periférico que sabés que tiene un origen en un ligamento periodontal, fresás el alvéolo directamente. Ahora, volvemos otra vez. Para ser odontólogo hay que seguir. Hay que mirar con ojitos de recién nacido lo que vemos y tratar de ver. Y además tenemos que sumar algo que lamentablemente es una inversión en cierto instrumental. Eso lo vamos a ver después. O sea, cuál sería el instrumental básico para el clínico y el instrumental un poquito más elevado en el sentido de costos para el que quiera hacer la especialización. Porque a veces comprarse determinado tipo de material o de instrumental es demasiado costoso para la cantidad de trabajo que tiene o la amortización que puede alcanzar. Bueno, sigue avanzando solito, qué lindo. A ver, tenemos ahí. Ven acá, persistencia del colmillo de leche, el colmillo definitivo sale acá, pero acá es al revés. Este colmillo ya estaba mal ubicado dentro de la lámina dental. Por lo tanto, este iba a salir torcido sí o sí, lo que hizo que no activó el proceso de resorción radicular de la pieza de leche, que es lo que genera que el diente se caiga. La persistencia está porque hay una persistencia de la raíz, no de la cola. Muy bien. Fractura, ¿la ven? Linda fractura. Animal joven. ¿Cómo sabemos que es un animal joven? Porque el dueño me dijo que no. le preguntamos cuántos años tiene. Se hizo la ficha. Se hizo la ficha. Se hizo la ficha. Bueno, yo les cuento algunos tips que lo voy tirando así a nivel odontológico. No quiero aburrirlos con embriología, no está de la AIDA, pero bueno. El tema es el siguiente. Si yo tengo una pulpa muy cercana a la superficie, evidentemente es un animal joven. ¿Por qué? Porque la pulpa crece a lo largo de toda la vida en forma centrípeta. Para adentro, o sea, se va achicando, ¿no? crece la materia constitutiva del diente, que es la dentina. La dentina va creciendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque el esmalte, que es la parte más dura del diente, es solo unos pocos milímetros, hechos por células muy especializadas en el retículo estrellado, que suministran energía adentro del hueso. Cuando el diente erupciona, esos obreros se fueron. Pero esos obreros empezaron su trabajo con los obreros que están debajo, los de no el esmalte, sino la dentina, que son dos líneas de obreros. Aplicamos acá con poquito y decimos, vos a partir de mañana vas a poner ladrillo hueco y yo voy a poner ladrillo sólido, y tengo un escuadrón que hace dos líneas de ladrillo y él se la pasa colocando ladrillo hueco, así, con usted ocupando ese espacio. Eso es lo que pasa con los dientes. Cuando hacen su erupción a los 6 meses, por un perro o un gato, la cámara pulpar es muy grande. Por eso una fractura a los 6 meses es más peligrosa que una fractura a los 6 años. La apexificación en sí, el cierre del ápice del diente, se da después de erupcionado el diente, aproximadamente 18 meses. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer la prueba, un cachorro de 6 meses, apagan las luces, agarran la linterna pultiforme o el celular, iluminan de un lado y ven la transiluminación y van a ver la pulpa rosadita.
Si lo hacen en un perro que tiene 6 años, no van a lograr absolutamente nada. ¿Está? Entonces eso se va achicando la cámara pulpar a expensas del crecimiento de la... Está cambiando la imagen. Está cambiando, sí. Bueno, estos Es son... el fantasma de la subsede. Claro. Yo me siento acá. Pregunta, ¿cómo resolves la fractura? La fractura esta, Sí. tenés dos formas. Como contaste en la primera parte. O sacás la pieza, o en algunos casos, muy osadamente, haces un sellado pulpar y una fijación de esta pieza. Hay que ver el tipo de fractura. Es una fractura muy oblicua, te llega hasta la raíz y prácticamente perdés la pieza. Pero, ahí tengo una foto de eso. Hubo un caso similar de un cachorro, entonces lo que decidimos hacer fue hacer un sellado de pulpar, a pesar de que estuviese bastante fracturado, con hidróxido de calcio. Eso lo vamos a ver después, dentro de los materiales. El hidróxido de calcio es lo que hacemos para las fijaciones, digamos, para los sellados pulpares directos. Eso genera una necrosis parcial y una activación de esta célula, que es Jorgito, que va hacia atrás, ladrillo hueco, y hace el cierre con el ladrillo hueco. Es decir, el odontoblasto va haciendo dentina terciaria o cuaternaria. Va retirando por este estímulo de esta necrosis del hidróxido de calcio, y además el hidróxido de calcio genera todo un sustrato alcalino donde no hay bacterias y donde el tejido es estimulado a seguir creciendo. El problema es fijar todo esto que no se mueva. Y vos, si tenés hidróxido de calcio, tenés que aislarlo para poder hacer una ferulización o con un compósito o con un acrílico. No es difícil, lo que es trabajoso, y tenés que tener el beneplácito del propietario, que va a querer hacer la inversión. En algunos casos la hace. Vamos a ver, esto es una hipoplasia adamantina, un perro típico con alguna viral a los 3 meses y medio. Ahí afecta el órgano del esmalte, por lo tanto cuando hace la erupción dental no tenemos esmalte, está polillado el diente. Puede ser total o puede ser parcial. Esas zonas generalmente son zonas de contacto o de golpeteo sobre el órgano estrellado, que pueden ser también por las raíces de los dientes de leche en un trauma. Esta pieza que ven acá, esto es lo que hicimos. Se había fracturado y hicimos el sellado, ¿no? Después vemos la foto. Pero digamos, hicimos un sellado pulpar y le pusimos un polímero externo para lograr la fijación, y después de varios meses logramos que esa cámara se achicara y no se filtrara. Inútil, pues un perrito de miércoles, que le hubiésemos sacado el diente y todo bien, ¿no? Pero digamos, no. El dueño lo quería hacer y lo podemos hacer. Bueno, lo que le decía, ¿se acuerdan de lo que decía hoy? Cuando van a encontrar un diente deciduo, lo van a encontrar sobre lateral y no sobre medial. Y en la parte superior, en posterior y no en anterior. Por lo tanto, este colmillo generalmente va hacia adelante y oblitera, no es la palabra, oblitera. Este espacio, que era el espacio donde encajaba el colmillo inferior, por lo tanto, también te genera, al moverse este tampoco pueda encajarse en el lugar que le corresponde, independientemente de que tenga este o no. ¿Ah? Esto, para que tengan una noción, es una placa intraoral. Esto lo hacemos mucho para full dentition. Hay perros que necesitan una dentición completa para competir o para venderse, entonces tienen 3 meses o un poquito menos y quieren venderlos, todavía no tienen el recambio dental y a lo mejor lo quieren vender en $10.000 al exterior, y si tiene esto no vale nada, porque acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2. Acá tenemos una fusión dental, vemos que esta raíz es mayor, y este paciente va a terminar siendo un PET y no un perro de show.
sacan unos manguitos haciendo las plaquitas intraorales. Pues no vienen una, a veces vienen 5, 6, 10 por camada. Todos tienen el mismo defecto. Se repite la genética, porque, o sea, una cosa es el fenotipo, o sea, que el fenotipo te diga que tengas en los dientes, no te está diciendo que genéticamente no te. Pero bueno, tienen estructuras muy lindas y el diente lo cagó. Ahora, mientras no aparezca, vamos para adelante. Cuando aparece, ya lo descartamos y termina siendo un PET. Pero digamos, ven que está muy sanito, ven los ápices como están amplios, todavía no se cerraron. Esto es la cámara pulpar. Esto lo primero que se forma es la corona y la primera parte del diente de la... Ay, se me fue, estoy viejo ya. Terrible. Bueno, ya no. Ponemos así, Si yo supiera lo que Sí, es, yo digo. lo soplo, pero... No, pero no importa. Pero ven, la línea esta va hacia marcando, esto es corona, esto es cemento, esto es ápice todavía no formado, cámara pulpar y toda la parte de dentina que tenemos en esta zona. Esto se va a ir achicando y esto se va afinando para finalmente terminar en el ápice, en el delta apical que ustedes ven en los perros y los gatos. Esto es una genesia dental, 50 falta un diente. Esto es típico, ya lo han visto, una fístula infraorbitaria. ¿Esto qué es? Obviamente esto es un colmillo, ¿no? Sí. Mucosa oral. ¿Esto qué formita tiene esto? Es rara, ¿no? Una formita no rara. Volvemos a esta ignorancia. Si yo repliego este labio, ¿esto no tiene la misma forma que esto? Copia, se llama lesión del beso. Gingivitis paradental crónica. Son esos pacientes que le hacen la limpieza dental, todo 10 puntos, le dan medicación, le dan antiinflamatorio, una semana 10 puntos, a la semana te lo traen al consultorio que no puede agarrar el palito, la pilotita, tiene la boca toda inflamada y un dolor tremendo y te hace así con la carpita y abre la boca y grita y lo querés tocar y no Una sé. llaga. Son úlceras de contacto, pero esto es un complejo antígeno-anticuerpo. Los hemodesmosomas se abren. Esto, lesión del beso, lesiones pemfigoides o gingivitis paradental crónica, que son tipo de alergias. Por lo tanto, esto no solo se resuelve, no se cura, se trata, como tantas otras patologías orales no se curan, sino que se tratan con higiene. No tiene que haber, ¿se acuerdan la mancha roja de placa bacteriana? Claro. Esa placa bacteriana, si vos la ves, es lo que genera esto. ¿Está? Entonces, ahí venimos con antiinflamatorios, con antibióticos para apagar el incendio. Después hacemos la profilaxis dental, lo que llamamos rehabilitación, ya no le decimos limpieza, le decimos rehabilitación oral, porque esa rehabilitación oral es toda una serie de maniobras que no solo incluyen la limpieza ultrasónica y el pulido dental, incluyen el tratamiento periodontal, el cierre de fístulas, extracciones, reparaciones. Entonces, esto hay que mantenerlo limpio prácticamente inmediatamente. A las 24 horas hay que decirle al dueño, empiece con la clorhexidina todos los días, no me hago cargo. Si no, vamos a terminar haciendo exodosis. En muchos de los casos terminamos con las exodosis. Muy pocos casos no se curan, ni siquiera con las exodosis. Hay algunos casos para que sepan que puede suceder. Sigamos. Bueno, no se ve muy claro porque es de color oscurito, pero llama la atención, ¿no? Famoso melanoma. A veces los encontramos haciendo chiquititos, bueno, por eso, miremos, cuando más chiquitito, mejor. Y podemos hacer un buen margen de seguridad. Enfermedad periodontal.
Es raro esto. Yo les tendría que mostrar una placa para que ustedes puedan hacer el diagnóstico, porque ustedes ven enfermedad periodontal, pero falta de dientes. Acá como que el diente se cayó, pero dejó una zona distinta a la que uno puede ver con enfermedad periodontal. Esto es una resorción odontoplástica. Así como vemos en el felino, la resorción odontoplástica felina, podemos ver resorciones odontoplásticas en el palo, que se van comiendo prácticamente o la raíz o la corona del diente. No es frecuente, pero lo podemos encontrar. Bueno, lesiones puntuales que afectan enfermedad periodontal, a lo mejor una lesión previa y una contaminación radicular importante. Fractura dental. Acuérdense las fracturas que están relacionadas con las fístulas infraorbitarias o las fístulas intraorales. Cuando nosotros tenemos fracturas, son esos perritos que les gusta morder huesitos, todo, que no vemos enfermedad periodontal generalmente, sobre todo cuando se lo fractura inmediatamente. Después con el tiempo, si él deja de comer, vamos a ver una zona de enfermedad periodontal y la otra zona completamente limpia. Son esas piezas que al contaminarse hacen una lesión periapical con salida infraorbitaria o a veces hacen salida acá en el límite entre la mucosa alveolar y la mucosa oral. Ustedes buscan y encuentran un agujerito, que es la lesión de Furca, es donde se bifurcan las dos raíces, la raíz posterior y la anterior vestibular. ¿Sí? Entonces acá tenemos un pequeño pólipo, todavía no tenemos contaminación, a veces generan un pólipo de defensa. Podemos sacarlo, hacer un sellado pulpar con hidróxido de calcio y salvar la pieza dental. Con lo cual hacemos una radiografía 20 o 30 días después para ver si no hay contaminación y proceso periódico. Y no tenemos que sacar que es un trabajo chino, porque a veces esas raíces están en muy buenas condiciones, o casos de antibiótico, inflamación, y es muy frecuente que hagan una anquilosis. Entonces el día que la van a sacar, no sale. Está totalmente soldada, porque se ha perdido el ligamento periodontal y está soldada la raíz al hueso. También, enfermedades, también hay fractura ahí. ¿Qué vemos acá? Una pudrición. ¿Cómo se llama la pudrición del hueso? Una osteomielitis. Y a veces lo ves con algo muy simple, ¿no? La boca no está tan contaminada. Pero te hizo una osteomielitis, entonces obviamente sacar esto, sacar las piezas adyacentes, purificar la zona, cerrarla y nos vamos todos a casa felices y contentos. Bueno, ahora viene la parte difícil, los voy a hacer trabajar. ¿Tienen ganas? No tienen muchas ganas de pelear. Se pelea. Sí, se pelean. Bueno, el juego es el siguiente. Después vamos a entrar en la resolución. El juego es, vean las imágenes felinas. No quiero que diagnostiquen, pero sí más o menos que tengan en cuenta, contando numéricamente, cuántos posibles diagnósticos ven en estas imágenes. No se olviden que hay imágenes tramposas, o sea, imágenes que se repiten o patologías que se repiten. Entonces, vamos a estar en este juego. ¿Tienen ganas? Me miran con odio. ¿Qué nos ganamos? ¿Qué? ¿Qué nos ganamos? ¿Qué te vas a ganar? Claro. Y bueno, el conocimiento. El que se acerque más a la verdad, ¿qué le podemos regalar? Un sándwich de miga, ¿no? Seguro. Se lleva el paquetito de los sanguchitos de miga para hacer tostadito mañana a la mañana. No, vos sabés que si hay algo que mueve a los veterinarios es la comida. Falta el vino. Bien, bueno. Pero digamos, hace muchos años, vos te acordás, en el 2006 hicimos la campaña odontológica. Y el año siguiente, en el 2007, en el Congreso Mundial de Odontología Veterinaria que se hizo en Guarujá, en Brasil, presenté la campaña odontológica. Entonces había gente de todo el mundo, gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de América. Entonces
vos veías que estaban atentos a la explicación de cómo habíamos hecho la campaña. Entonces yo decía, bueno, para tratar de juntar la mayor cantidad de gente, vamos a buscar qué es lo que más le interesa a los veterinarios. Dije, lo que más le interesa es la comida. Y todo el mundo me miró y dijo, sí. En todo lado del mundo los veterinarios somos iguales. Esa pizza que hicimos ahí con rúcula y jamón crudo en Palais Rouge, para hacer la presentación. Vos no viniste, me mandaste un representante. ¿Se animan? Vamos a jugar, yo me siento, me tomo una agüita. Si es agua esto. Sí. Bueno, vamos a mirar imágenes, ¿eh? Un ratito las vamos viendo. Acuérdense, hagan el listado. Si quieren pongan palitos para ir contando cuántos diagnósticos posibles ustedes están viendo. Si le miro con los anteojos lo veo mejor. Entonces, ¿qué mal se ve la imagen? No. ¿Cuántos diagnósticos? Bueno, pero esa es la idea. Un número les pedía, no cuáles. Porque cuáles, o sea, con esto, ¿qué queremos demostrar? Que nosotros nos basamos en los diagnósticos. Para hacer sin diagnóstico no hay tratamiento posible, o sea, cualquier tratamiento posible. La idea es poder decirle al propietario, tiene esto, y después facturarse. Porque si no, ¿usted qué le hizo? Entonces, no, hagamos el diagnóstico. Mire, ¿qué número puede ser que hayamos visto en estas? 6. Un número, es un número. 8. Hay varios que hacen tumores que eran todos el mismo, o sea, sería No. Es un diagnóstico. Sí, es tumor. Pero podemos poner nombre y apellido a ciertas cosas que son a nivel odontológico. Piensen en odontología, entonces, más o menos. 6, 8. Claro, para mí hay 10. 10. ¿Quién se va a ganar los sanguchitos de miga? ¿Quién se ganará los sanguchitos de miga esta noche? Tendría que haber hecho palo. Nadie dijo 9. No. Yo dije 9. ¿Quién dijo 9? 9. El camarada. Está fuera de servicio. Quiero los sanguchitos. Bueno. ¿Cómo venimos con el tiempo, doctor? ¿Vamos bien? Sí, mientras la gente no se cansa. ¿Vamos bien? Bueno, ahora venimos con lo importante. 8. ¿Nadie da más? ¿Da menos? 8 a la 1. A mí me gustaría un poco más. Un poco más. 10. 10, perdón, 10 a la 1.
12. Bueno, vamos Es a ver. que ahí me confundo porque vi muchos que para el Quedan tumorcito diferentes, Bueno, de neoplasia, pero no sé si está a lo una. mejor uno no está acostumbrado a darle nombre a cosas que uno ve y piensa que no es un diagnóstico, ¿no? A 20. Yo dije, Al principio dije 20, pero después me achiqué, porque empezaron 6 y 8 y dije, Bueno, pero hay que son pi. Bueno, Fisura palatina, persistencia de deciduos, mala oclusión, luxación dental, fractura dental, retención radicular, fractura ósea, granuloma eosinofílico, úlcera de contacto, gingivitis juvenil, gingivoestomatitis, hiperplasia gingival, resorción odontoplástica felina, enfermedad periodontal, fístulas oronasales, fístula infraorbitaria, fístula dental, tumor oral, cialocele y osteomielitis de Garré. ¿Verdad? ¿todo eso hay? Todo eso. Vamos a verlas. Lo que queremos decir es que hay un valor diferencial entre el diagnóstico, los métodos complementarios, los tratamientos medicamentosos, tratamientos quirúrgicos, láser terapia y seguimiento. O sea, esto sería un combo a nivel odontológico. Primero arrancamos con nuestro diagnóstico, vamos a usar métodos complementarios, ya sea para diagnóstico o para tratamiento. Previo al tratamiento, los tratamientos medicamentosos, los quirúrgicos, podemos usar láser terapia en algunos casos, y sobre todo lo que llamamos del follow-up, el seguimiento. Porque, como les dije hace un ratito, y ahora lo vamos a volver a repetir, hay muchas patologías que no se curan, sino que tienen tratamiento. Y esto tiene que quedar muy claro para el propietario. Porque si no, después nos vienen a reclamar a nosotros que no le curamos el animal. Y lo dejamos ahí, no. La responsabilidad es conjunta. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos, o sea, hemos hecho el pacto con Dios, Dios no atiende animales y nosotros no hacemos milagros. Entonces, consulta clínica, consulta odontológica, métodos complementarios, análisis de laboratorio, rayos X, tomografía, la PAP, estudios histopatológicos o el PCR. Esto es básico, antibióticos, antiinflamatorios esteroides, no esteroides, analgésicos, fluidoterapia, etc. Y tratamientos quirúrgicos, ya sabemos, la profilaxis dental, o ya yo lo llamo rehabilitación dental, las exodoncias cerradas, las exodoncias abiertas, la cirugía de tumores, fracturas, la oseoconducción si quieren hacer trabajo de reconstrucción y los implantes. Eso sería como un panorama más odontológico global. Pero ustedes hacen profilaxis dental, exodoncias cerradas y abiertas. Esto tienen dos formas de encarar el caso de las exodoncias. Algunos harán o no cirugía de tumores, fracturas. Ahí tenemos ya algunos casos más puntuales, como para ver si somos mínimamente invasivos o somos más invasivos y cómo tratamos ese tipo de fractura. Y bueno, el resto ya me queda más a mí. Láser terapia como uso antiinflamatorio. Eso lo usamos mucho en gingivoestomatitis. Obviamente la láser terapia tiene un nivel de acumulación, es como las gotitas homeopáticas, no sé, una sola sesión no sirve. Hay que ser mínimamente 4 o 6 para lograr un nivel de antiinflamatorio y a veces para no saturar con corticoides a los pacientes. Bueno, el seguimiento prolongado, muchas patologías son tratables. Cuando yo digo ganar la batalla de la razón, generalmente lo hablo cuando hablamos de marketing odontológico. ¿Cómo le va a hacer una limpieza? ¿Va bien al dentista? ¿Le va a hacer tratamiento de la boca? Sí. La batalla de la razón es mostrarle al propietario que nosotros diagnosticamos y que no está sanito, como me dicen a mí. Está sanito, solo tiene feo olor en la boca, no está sanito. No, está re sanito, re sanito. Cerca de todos los dientes, todo el aroma a dragón es importante. Entonces, diagnóstico, métodos complementarios, tratamientos medicamentosos que son previos o no, el tratamiento quirúrgico, la láser terapia y seguimiento. Ahora vamos a ver un poquito cada caso. Fisura palatina, habíamos visto, diagnóstico, métodos complementarios, tratamiento quirúrgico, seguimiento. Obviamente vamos a tratar de buscar un momento, si es una fisura palatina primaria o secundaria.
No les voy a recordar la embriología de lo que es primaria o secundaria, pero sí más básicamente si es congénita o adquirida. Ese sería un punto. Las adquiridas a veces son de fácil resolución, incluso un gato, como en este caso que se cayó del séptimo piso, se abrió y cuando lo vamos a operar ya está curado. Esperamos 2 semanas y ya. O quedó abierto y hay que hacer distintas técnicas. O el paciente que nació con la fisura palatina, y ahí vamos a tener que trabajar en contacto con el propietario para sondearlo y no operarlo, esperar hasta los 3 meses y medio, como para poder operarlo y tener un resultado positivo. Para recordar un poquito, determinar la edad óptima y qué cirugía voy a hacer, les recuerdo la de Langerhans, la inversión de los cordajos palatinos, el cordajo mucoperióstico, ojo con la parte de las arterias palatinas que están a la altura del cuarto premolar, y hacemos la inversión, no en este caso la relajación, el afrontamiento y puntos simples. Puede haber distintas técnicas de inversión, cada uno utiliza. Ponemos una que es habitual, que más o menos la pueden llegar a manejar. La persistencia de deciduos es otro de los diagnósticos que vimos en el gato recién, uno de los 20. Diagnóstico, método complementario, obviamente vamos a hacer análisis prequirúrgico porque es quirúrgica. Hay que quitar esos dientes deciduos para ver cómo sigue la oclusión, porque está generando un problema. Muchas veces le dicen, ¿cuánto esperamos, doctor? Y a veces viene un perro de 2 o 3 años, o gato de 1 año, 2 o 5 años, que está con toda la dentición, y vamos a sacársela a los 6 meses, antes de los 6 meses. En gatos yo generalmente recomiendo, sobre todo en persas y en orientales que también se da, 3 meses y medio hacer el control para ver el tipo de oclusión. Muchas veces en persas vos tenés que hay una inversión de la oclusión y una lateralización de la mandíbula producto de la inversión de un solo colmillo. Y eso hace que sea necesario hacer lo que se llama ortodoncia interceptiva, quitar esos dientes de leche para liberar la mandíbula y que tenga una oclusión correcta. Pero no dejen de controlarlo en 4 meses y medio cuando empiecen a hacer el recambio definitivo, porque eso también puede generar una mala oclusión. Y ahí van a tener problemitas. Ven que acá tenemos una lateralización, casi que la mandíbula está torcida, pero en realidad lo que está torcido es la inversión de esta oclusión de los colmillos. Y esa mala oclusión puede tener un tratamiento quirúrgico o un tratamiento ortodóntico. El tratamiento quirúrgico podemos hacer, como decía, la ortodoncia interceptiva previa, o eventualmente, si hay algún tipo de alteración, como teníamos al principio, de choque, de lesión del tejido blando, podemos hacer el limado del diente o la extracción de esa pieza. Los que quieren hacer ortodoncia, me hablan conmigo. Ven, acá tenemos la persistencia de un residuo generó que el ángulo se desviara y se vestibulizara. La pieza inferior se vestibuliza. Y acá tenemos un aparatito, una ortodoncia en un persa. No sé, las razas chatas, nunca me acuerdo de eso. Para poder llevar el diente a su lugar a través de un aparatito de ortodoncia. Esto no es para ustedes directamente les sacan el diente. Si quieren hacer esto, Te lo mandamos. me lo mandan. Luxación dental, que es uno de lo que vimos. La luxación dental hay que ver si es nueva, si se puede corregir o si es de larga data. Si es de larga data, a veces si no hay lesiones, la dejamos como está, limpiamos el diente. Si esa luxación es nueva, que posiblemente lo veamos ahora en un ratito, métodos de reinstalación de la pieza dental, reubicación de la pieza dental para poder fijarla. Fractura dental, tratamiento quirúrgico o tratamiento endodóntico. O sea, esa pieza, hay una intermedia que sería el sellado pulpar. Si lo agarramos a tiempo con vitalidad pulpar,
podemos llegar a hacer ese sellado pulpar. Si vemos que no podemos salvar la pieza, va a ser el tratamiento quirúrgico y finalmente, bueno, la medicación que le damos, o el tratamiento endodóntico para salvar esa pieza y eventualmente si quieren reconstruirla a posteriori. Fractura dental, era una de las fotos que habíamos visto. Acá que puso, no sé qué puso. Ah, un proceso periapical, no se ve muy claro. Esto es un colmillo que está fracturado y esto es el proceso periapical del colmillo. Acá no sé si tal vez se ve un poquito más claro, Sí. tal vez se pierde un poquito. Entonces vamos a hacer el tratamiento endodóntico. Muchas veces esos gatos están con procesos periapicales, con dolor, no les cuesta morder, y de esa manera salvamos el colmillo, no se lo sacamos y le quitamos toda la infección que tiene en el ápice, con el tratamiento de conducto convencional. ¿Qué es un tratamiento de conducto? Es quitar la pulpa muerta, es decir, todo ese tejido que se necrosó, que era un odontoblasto, tejido embrionario que también está presente, tejido conectivo, y una vez que limamos toda esa cavidad, la rellenamos con una sustancia inerte, que en este caso puede ser un sellador de hidróxido de calcio solo, o puede ser con óxido de zinc eugenol y cono de gutapercha, que si alguna vez a alguno le han hecho un conducto en el dentista, saben lo que es, que están trabajando y sienten que queman y que ponen calorcito y todo eso. Bueno, están condensando ese material termocontraíble que es la gutapercha. Pero previamente hay que limar. Si uno hace una buena limada, saca toda esa porquería que tiene ahí adentro. Y de esa manera el diente se salva, entre comillas, el diente está muerto. Lo que queda es su estructura de sostén, su aparato de sostén está sana. Entonces es un diente que se puede quebrar con más facilidad. No tanto en perros y gatos, en humanos. Por eso conducto, pernocorona te dicen. Porque si no te hacemos conducto, no me das pernocorona, me pasan 3 años, estaba comiendo un turroncito y se perdió, se fracturó. Persistencia o restos radiculares. Esos restos radiculares son importantes, no solo por el proceso infeccioso que puede hacer, sino en el gato la gingivoestomatitis. Si ustedes saben que en la gingivoestomatitis la gingivoestomatitis, un 70% de los pacientes responden muy bien al exoncio, pero el exoncio tiene que ser completa. No le puedes dejar ese pedacito, porque le dejas ese pedacito es como si nada. Por lo tanto, la cardiográfica y buscamos, ahí tenemos una persistencia ahí y sacamos un pedacito de raíz y ya tenemos. Como ven, el tema acá, no se ve muy bien, a ver si yo logro. Este es un gato que me vino derivado, o que es autoderivado. Le habían sacado el colmillo supuestamente. Ese colmillo no estaba, pero en una placa ese colmillo es esto, en medio de la nariz. Y dije, ¿cómo agarramos lo sacamos en medio de la nariz? Por medio del alveolo, buscamos, estuvimos buscándolo. Y finalmente, por el alveolo del colmillo, quitamos esto, que no sé si llegan a ver, es el resto radicular del colmillo totalmente podrido. Este pedacito es esto que se ve. Fractura ósea. Acá tenemos un gato que se cayó, lo agarró. Bueno, acá generalmente lo que nosotros muchas veces hacemos es un tubofaringotomía, o sea, alimentación, fijación de la mandíbula con acrílico o con composite. Le dejamos que la lengüita la pueda mover y con mucho control le vamos dando de comer para que no vomite y ni se aspire. ¿Está? Esto lo dejamos unas 3 semanas y ya está todo bien en su lugar.
ese caso, fracturas, a veces son un poquito más complejas. No es recomendable ser muy invasivo, sobre todo las mandíbulas del gato. Tratar de buscar la fijación y después esperar, ¿ven? Granuloma eosinofílico, diagnósticos por histopatología, corticoides, no queda otro. Ahí tenemos el granuloma eosinofílico que habíamos visto antes. Úlceras de contacto, por lesiones, ya sea del colmillo o por mala oclusión. Tenemos estas úlceras de contacto o también las úlceras de la gingivitis parental crónica en el perro, y en algunos gatos llegamos a tener algo parecido. Gingivitis juvenil. Esto es algo bastante frecuente y que uno dice, sácanle los dientes. No, primero vamos a ver la edad del paciente, ese recambio dental, ese descenso de inmunidad que puede llegar a tener, pero básicamente prueben con un antibiótico de 3 días y con higiene. Esto es una gingivitis juvenil. Ustedes van a pensar que es una gingivoestomatitis, pero no. Una vez después del tratamiento el paciente se acomoda y nunca más. Gingivoestomatitis, ahí sí, ahí agárrense porque es la frustración de todos ustedes, de todos nosotros. Las exodoncias, como habíamos visto, y vemos que la gingivoestomatitis es difícil de alcanzar a pesar de que hemos estudiado bastante. No se puede reconocer causalidad frente a los múltiples factores: calicivirus, herpes, virus de inmunodeficiencia, leucemia, bacterias, factores ambientales, estrés e hipersensibilidad. Generalmente, ¿se acuerdan cuando decíamos linfocito y células plasmáticas? La gingivoestomatitis linfoplasmocítica, la nombrábamos antes. Hay menos neutrófilos, hay menos células de Mott y mastocitos. Hay aumento de los niveles de células T, de las citotóxicas, comparación con las células T, CD4 y 1 auxiliares. Sugiere una respuesta inflamatoria observada, una respuesta inmune mediada por células citotóxicas por una estimulación antigénica probable de patógenos intracelulares como virus. Todo esto está muy lindo, pero esto se va a resumir en 2 poblaciones básicas: la que responde a la exodoncia y la que no responde a la exodoncia. Etiología multifactorial, posible respuesta inmune aberrante. Bueno, tenemos gingivoestomatitis asociada a periodontitis, también tenemos a faringitis, bueno, etc. Esto más o menos para tener una idea. También esofagitis. Bien, tenemos un diagnóstico de hiperplasia gingival en el gato. Esto es una hiperplasia gingival inflamatoria. No es como la del boxer, que es típica, que también es quirúrgica. Nosotros recomendamos profundamente la cirugía de la hiperplasia gingival, y lo que hacemos es decirle que puede recidivar, que eventualmente esto vamos a tener que volver a operar en algún momento. En general no hemos tenido mayores, nosotros cauterizamos las heridas y ponemos cemento quirúrgico, y eso retrasa bastante, incluso con el mantenimiento periodontal, el cuidado en casa, ayuda mucho a la falta de estimulación, porque uno de los problemas que tenemos es la respuesta inflamatoria, ya sea a la placa bacteriana o a procesos de erosión o de irritación. La resorción odontoclástica felina. Recuerdan que hay distintas fases de este proceso. Hay una activación del odontoclasto, no sabemos bien por qué, muchas veces empieza en el borde marginal, se come primero el esmalte, después la dentina, finalmente la cámara pulpar, y en algunos casos va directamente hacia la raíz y tenemos coronas muy lindas con raíces fantásticas. Empieza con resorción odontoclástica felina, también ahí, enfermedad periodontal. Esa ya la conoce muy bien. Fíjense la formación de tártaro, la retracción y la respuesta gingival. Y acá es importante hacer una mención
al tipo de respuesta inflamatoria, al tipo visual de respuesta inflamatoria, que no es igual a la gingivitis. No quiere decir que no exista. Pero a veces me llegan casos de pacientes que dicen no, tiene una gingivitis y vemos que lo que tiene es una gingivitis por una enfermedad periodontal. Entonces, visualmente es menos infiltrada sobre la mucosa oral. La gingivitis es más global. A veces tenemos estas proliferaciones en los arcos palatogloso y palatofaringeo con estas frutillitas que se van formando por detrás del molar. Afectan también a la glándula molar del primer molar inferior. Del molar inferior no hay primero, hay uno solo. Primero y segundo no existe. Pero básicamente la enfermedad periodontal, que es algo muy frecuente, afecta el aparato de sostén del diente por la respuesta inflamatoria. Y estamos viendo pacientes muy jóvenes con respuestas inflamatorias severas y enfermedades periodontales ya al año y medio. Cuando ya veíamos hace 10, 20 años, esto era una enfermedad de los 8 para arriba. Ahora estamos viendo mucho más temprano. Y es pura, o sea, es una respuesta inflamatoria, que puede ser algún causante particular de idiosincrasia del paciente, puede ser, pero es la respuesta inflamatoria la que va a generar la tormenta de citoquinas, la pérdida de hueso. Esas prostaglandinas van a apolillar el hueso alveolar y se van a profundizar las bolsas subgingivales, se van a llenar de bacterias anaerobias, van a generar los compuestos de azufre, van a sentir mal olor y todo eso se va a ir retrayendo y las piezas se van a ir moviendo. Muchas de esas el paciente las empieza a masticar y a modular y son como 2 o 3 semanas de sufrimiento hasta que o se las sacamos o las escupe. Donde el dueño está y no puede comer, le queda la boca trabada, entonces llega al consultorio, ustedes agarran una falta, le hacen pack y resolvieron el problema en 2 segundos. Después lo citan para hacer la profilaxis dental, digamos, para hacer la rehabilitación oral. Y después lo citan para hacer el cuidado en casa. Y no lo abandonan, bajo su supervisión. Esto es para toda la vida. Si no, la responsabilidad va a ser nuestra, que no hace nada. Enfermedad periodontal típica. Fíjense que no abarca más allá de las bolsas subfisculares. Las fístulas oronasales, bueno, son fístulas ya sea traumáticas o fístulas que se pueden generar por procesos periapicales. Las lesiones periendo, o sea, periodontalmente llegamos hasta el ápice se contamina y esa contaminación endo genera una destrucción de la comunicación. Ya recordamos que no tenemos el seno maxilar, lo ponemos por acá chiquitito que no sirve para nada, y eso que es un papelito de hueso se destruye y tenemos la comunicación. Sobre todo en pacientes, no solo en gatos, en pacientes pequeños, en razas pequeñas, a veces encontramos colmillos muy bien anclados, supuestamente muy bien anclados, que si ustedes hacen una exploración por palatino, van a encontrar, por media hora van a encontrar que llegamos a la nariz. Hay otras cosas que yo a veces hago con el paciente dormido, con mucho cuidado y generalmente atropinizado, es tirar agua, presión y aire. Y vemos cómo sale la burbujita por la nariz. Y aparentemente el diente está en su lugar y tenemos una comunicación avanzada. A veces tenemos lesiones nasales que destruyen, que vienen por arriba y destruyen toda esta parte y tenemos toda una lesión sobre esta zona que a veces se refleja como una línea roja por encima del borde alveolar, sobre todo en perros, no tanto en gatos. El gato sí tenemos la destrucción o la fractura del colmillo que te lleva a la comunicación oronasal y a la secreción unibilateral. Sacamos eso, se acabó el estornudo que viene dando vueltas durante tantos meses y resolvimos el problema nasal, que no era nasal sino era dental. Por eso acuérdense de revisar bien la boca, no vaya a ser que empiecen a hacer un tratamiento de cavidad nasal y resultó ser una contaminación del colmillo de la otra vez. Hay casos que son un poquito más cerrados y más complejitos, o este caso del diente de la raíz del colmillo en el medio de la cavidad nasal. No es lo habitual, pero puede llegar a presentarse.
Fístulas infraorbitales. Esto parece un ojo, pero no es un ojo, ¿eh? Es una fístula. Está inflamado. Bueno, enfermedad periodontal, lesión perioendo, de tipo 2. Fístula dental. ¿Por qué una fístula dental? Este caso la vimos esto. Y acá tenemos una fístula dental, acá tenemos un agujero. Este agujero está drenando un proceso de lesión del diente, que puede ser periapical o puede ser fractura. Pero en vez de ir hasta el ápice, esa lesión va por la mitad de la raíz. También es muy frecuente encontrarla, la exodoncia y la encontrás en esta zona. El ápice está relativamente bien, pero está drenando por esta zona y estás viendo la fístula dental sobre la mucosa oral. Tumores orales, pues esto ya sería un poquito más complejo, pero vimos algunas imágenes de tumores orales. Cialoceles ya vimos la placa, resolución quirúrgica, marsupialización. Y esto le quiero dar 2 minutitos, porque todo el mundo habla de que es un tumor, no es un tumor, es la famosa osteomielitis de Garré. Cuando ven esos gatos con esas encías supuestamente a nivel del colmillo que está todo inflamado y piensan que es tejido blando, eso no es tejido blando, eso es una proliferación ósea debido a la infección persistente del colmillo. Incluso pequeñas infecciones persistentes generan este crecimiento concéntrico de capas alveolares que Garré lo describe en 1894, o sea, no es algo nuevo. Es muy frecuente en el gato que puede hacer eso, en los colmillos o en alguna otra pieza. Entonces, cuando hacemos la exodoncia, esto no baja. Hay que aclarar al propietario que para que esto vuelva a su forma natural, hay que romper todo el alveolo formado. En una placa se ve con claridad cómo se van haciendo los anillos como si fuese una cebollita y se van armando a partir de la pérdida, digamos, del ligamento periodontal y va aumentando. Pero es muy frecuente y está bueno, son esos casos del crecimiento dental de los Dráculas, de los gatos Drácula que les crecieron los dientes, a veces tiene uno más largo que otro. No es que le crecieron, sino hay una protrusión del colmillo de salida del alveolo por compresión de gases, muchas veces de las infecciones, y va caminando hacia afuera y esto sigue creciendo como reacción. Es una osteomielitis seca. ¿Lo llega a pulsar el colmillo o no? En muchos casos sí, pero a veces este está re duro. ¿Ah, sí? Sí, a veces re duro porque en general vos encontrás ciertos puntos de anquilosis. Una vez que le encontraste y lo rompiste, sale solo. ¿Tiene tratamiento? ¿Cómo? ¿Tiene tratamiento? Solamente exodoncia y si quieres volver a la parte original tenés que fresar toda la alveola y cerrarlo con un puntito. En realidad eso es más estético, no le va a traer problemas el crecimiento. Pero eso es doloroso. Eso es doloroso, no esto, todo el proceso interno, esto no es doloroso. Lo que sí uno tiene que tener mucho cuidado es que a veces, cuando vos sacás esta pieza, el colmillo te lesiona el labio. Porque el labio se va hacia adentro porque le falta el colmillo y se lo pincha. Entonces, nosotros ya de por sí hacemos la exodoncia y sin llegar a la pulpa limamos un poquito, redondeamos la zona con una fresa. Los casos en caninos que vimos, hipoplasia adamantina, y en este caso técnica básica de reparación de esmalte, si quieren hacerla, es una técnica artificial. Lo que nosotros estamos haciendo es cubrir, ¿por qué? Porque no hay función biológica, no hay biología que pueda reponer el esmalte. El esmalte es una piedra que formó el órgano del esmalte con los ameloblastos adentro del hueso. Cuando eso sufrieron, ya sea por dedicación, parasitosis, virus, alguna alteración, tenemos la famosa dentadura del mosquillo, que no es solamente por el mosquillo, se puede dar por otros factores. Quinolona no producen. ¿Cómo? Quinolona no es lo que producen. Puede generar, en general no, eso genera más cambio de color, eso,
de coloración, Sí. pero no de Entonces, limpiamos, a veces fresamos un poquito, hacemos un grabado ácido, lavamos y secamos, ponemos un adhesivo de que se fotopolimeriza y después un relleno de polímero para hacer eso. Después, bueno, coronas laceradas, también ese tipo de coronas. Fíjense que esto tiene la forma de la raíz de un diente de leche. Eso generalmente es cuando el diente de leche se lateraliza y toca, pincha de alguna manera el órgano del esmalte y se apoya y genera esa lesión. ¿Ven? Es la misma forma. Bueno, fracturas ahí para conducto. Bueno, resistencia de residuos. Esto es fundamental entender, sobre todo para el cliente, ¿no? Yo tengo guardaditos siempre los dientes de leche para mostrarle que el diente de leche no cae porque son 2/3 de raíz y 1/3 de corona. Entonces hay que sacarlo. Le mentimos un poco, es muy difícil sacar esto. Hay que hacer microcirugía, hay que tener mucho cuidado y ahí lo sacuden al cachorrito, no, al dueño, y le sacamos esto, ya lo vimos. La impactación que hablábamos hoy, que no es que le faltan los colmillos, sino que están impactados por los cuales no pueden hacer la erupción normal. Fíjense cómo están acostados completamente esos colmillos. Este es este paciente. Raíces traumatizadas, dientes ectópicos que están generando algún tipo de lesión. Bueno, esto se resuelve fácil con exoncia. Fíjense que son dientes ligeramente anómalos. Bueno, trauma dental. Vamos a ver si este trauma lo dijimos. Esta pieza va para conducto. Este es el caso que hicimos el sellado. Fíjense cómo estaba roto y lo reparamos. Y vemos que la cavidad es amplia, pero pudimos sellar y evitar que esto se contaminara y con el tiempo fuimos que se fue achicando. Por lo tanto, estaba bien. Ahí está preparado. Un panorama bastante grande. No es solo lo que vemos todos los días. Fracturas dentales. Esto que le habíamos visto hoy, que era el quiste dentígeno. Ahora bien, ¿cómo estamos para unos minutitos más? ¿Están cansados? ¿Vamos para la pregunta? ¿Vamos bien? No los quiero hacer. No sé qué ves. 10 menos 5. Ya venimos charlando bastante. Concepto de instrumental. ¿Por qué? ¿Cuál es el instrumental habitual del veterinario? Es la caja de odontología del tío Alberto, que era dentista en el siglo pasado. Entonces se murió el tío Alberto y nos legó un montón de cosas que no sabemos para qué sirven, pero bueno, alguien la tenía que ligar, ustedes son veterinarios, bueno, algo te va a servir. Ustedes abren la caja y ven forceps de mano derecha, de mano izquierda, espéculo, espejitos chiquititos, uñas de gastrectomía, exploradores. Nada. ¿Para qué me sirve esto? En general para nada. Poco se puede rescatar del pobre tío abuelo que era dentista y que nos legó su caja de instrumental. Pero básicamente nosotros tenemos un instrumental de mano, un equipo de ultrasonido, elementos rotatorios, que ahora vamos a ver bien cuáles pueden llegar a ser, productos básicos que generalmente no tiene el veterinario en su veterinaria, que son para atender emergencias o algunos casos puntuales de odontología, y entre signos de interrogación, materiales de restauración, que a veces realmente se justifica o no tener esos materiales de restauración. Como instrumental de mano tenemos el instrumental de inspección, el de periodoncia, el de exodoncia, el accesorio y el básico de cirugía, porque dijimos que la rehabilitación oral, que es lo más frecuente, que es la mal llamada limpieza dental, necesita sí o sí muchas veces tener un instrumental básico como para hacer un cierre, un punto, algo que nosotros necesitamos. Equipos de ultrasonido vamos a tener los magnetoestrictivos y los piezoeléctricos, los que ofrecen el mercado. Y elementos rotatorios, ¿cuáles son? El micromotor o un mini torno. Y otra vez pregunto, ¿turbina se justifica?
Algunos sí, otros lo verán como algo más costoso. Como productos básicos, obviamente la clorhexidina, el eugenol, el óxido de zinc, el cemento quirúrgico, el hidróxido de calcio y el polimetilmetacrilato. Ahora vamos a desarrollarlo, no se asusten. Y la pregunta es, resinas compuestas, composite y enómeros vitreos, ¿se justifica tenerlo? Veremos. En cuanto a instrumental de mano, inspección, explorador, espejo y sonda periodontal. Este es el explorador, el con que nos tortura el dentista buscando caries. El espejito dental para buscar las caras que no son visibles. Y la sonda periodontal, que tenemos distintos tipos de sondas que están ahí calibradas, pero es importante sobre todo para diagnosticar la enfermedad periodontal. Bolsas de más de 2 milímetros, sabemos que estamos entrando en un proceso periodontal y si hay sangrado, más todavía. Por lo tanto, esto también nos sirve hasta dónde nos llega la bolsa. Como decía, esa bolsa que va por palatino en el colmillo nos llega hasta la nariz. O sea, podemos medir bastante profundo. O 2 o 3 milímetros ya en algunos casos es patológico, 4 milímetros también. Y también sirve para la venta del servicio. Cuando uno más o menos está canchero, sabe lo que hay y cuando va a hacer la rehabilitación se encuentra con todo esto, pero también está bueno mostrarle al propietario cuán profunda puede llegar a ser la bolsa. Y tenemos los tipos de sonda del mercado, incluso algunas vienen de plástico que tienen como un toquecito atrás como para no dañar. Cualquiera de estas está bueno. ¿Qué dice? Lío. ¿Ven? De esa medida medimos la bolsa y de esa manera podemos chequear y anotar en nuestro odontograma, en nuestra ficha técnica, la profundidad. Muchas fichas vienen con indicación de cuánto mide, o sea, profundidad de la bolsa y todas esas cosas. En general, el clínico no lo hace y muy pocos odontólogos de grado también lo hacen. Pero sí, con esto estamos chequeando que forma parte de las buenas costumbres y buenos usos y costumbres. Instrumental de periodoncia, recomendamos las curetas de Gracie. ¿Qué es esto? Cuando ustedes hacen la rehabilitación oral y hacen el traje supragingival, nos queda el subgingival. El subgingival, lo recomendable es hacerla con el ultrasonido en modo subgingival. Generalmente no lo hacemos, usamos el supragingival para el infragingival. Y a veces generamos lesiones de tejido. Hay que cambiar la modalidad y bajar, digamos, un cambio de la intensidad y poder usar las mismas puntas del ultrasonido. Pero siempre es bueno terminar, es un trabajo delicado, un trabajo periodontal. Y además es otra cosa que uno nombra, además de la limpieza supuesta, le hacemos tratamiento periodontal. Esto nos sirve para meternos dentro de la bolsa y sacar el cemento muerto y el sarro que queda adherido dentro de la bolsa. Hay distintos tipos de tamaño, general, y distintas marcas. No hace falta comprarse algo demasiado caro, porque generalmente se rompen. Hay una diferencia entre el material bueno y el material base, pero digamos se puede usar y hay que mantenerlas afiladas durante toda su existencia para que sean efectivas. Tiene un borde cortante y un borde que no corta. El borde que no corta va hacia el tejido blando hacia afuera y el borde cortante se mete adentro sobre la superficie de la raíz y del cemento y se agarra como si fuese el lápiz modificado y se tira hacia afuera. Pero eso no lo estamos viendo. Esto. Habitual es eliminar placa bacteriana y sarro acumulado en las líneas de encías y por debajo de la misma. Fíjense, punto de apoyo, lápiz modificado, un punto, 2 puntos de apoyo, nos metemos debajo de la encía y arrastramos. Como instrumental que sigue es el de exodoncia básico, sin dermótomos, luxadores, elevadores y forceps. Nada más. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Los endesmótomos son para el trabajo empezar a debridar todas las fibras de unión, ya sea las fibras de la encía como las de fibras periodontales. A veces
Solo usamos un cinesmótomo para hacer extracciones de dientes deciduos. Recto o curvo. Siempre afilados, siempre estéril, buen guardaditos. Luxadores es para aflojar el diente. El luxador es algo muy delicado, no es para hacer fuerza. Es para ir entrando de a poquito en el espacio periodontal. En general son material que hay que usarlo con cariño porque suele romperse. Empezamos a hacer esta separación en forma delicada del periodonto de la raíz. Y los elevadores ya son más rústicos, se usan para hacer más palanca, usarlos para separar el ligamento periodontal. Acuérdense que el ligamento periodontal es una fibra que va de la raíz al hueso. Esa fibra está diseñada para la tracción, o sea que no hagan esto, pero no para el estiramiento. Entonces ustedes al estirarlo, la instrumentación para en una exodoncia es fundamental, no para tirar, usar el forceps y pensar en el inconsciente colectivo que uno agarra y tira. No, primero instrumenta y la última parte para girar y eventualmente tomar la pieza. Nunca de la corona, siempre de la raíz. Entonces, estos elevadores pueden ser rectos, curvos o entel. Los rectos ven que tienen una distinta amplitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros. Algunos se llaman Wendt, que son como más abiertos, y eso hace más o menos palanca, o utilizamos, ya que nosotros tenemos una diversidad de razas y de especies que hace que no sea lo mismo un gran danés que un chihuahua, tenemos que usar algunos, por lo menos tener uno de cada uno. Los curvos, que generalmente muchos no se usan más en humano, y los entés sí, pero tienen el inconveniente que se trabaja con la pieza adyacente. Entonces tiene que tener buen anclaje la pieza adyacente para poder trabajar. Con esto yo saco los cuartos premolares sin partirlos, en algunos casos. Y forceps para tomar la raíz de la pieza dental, desde la raíz, y así terminamos de hacer nuestro trabajito y se lo mostramos. Generalmente tengan pocas estrías o lisos, para no romper tanto el diente. Hay distintos forceps de mano derecha y mano izquierda, pero uno básico como esto, o un pediátrico. Cuando hablamos de instrumental accesorio, loseta, espátula y vasodas, DAPEN, una loseta es un vidrio, pueden usar ¿cómo se llama esto? Un portaobjetos, no, muy chiquito. Estoy bárbaro. ¿Cómo se llama lo que van en los baños? Un azulejo. Un azulejo. Espátulas, se compran unas espátulas. Todo esto tiene un costo muy bajo, no es algo muy caro. Y los vasitos DAPEN, que lo ven en el dentista, que sirven para hacer mezclas y para que nosotros podamos preparar poca cantidad de determinados productos. Habíamos hablado de los equipos de ultrasonido, lo que tenemos magneto restrictivo, piezoeléctrico. Ahora la mayoría son piezoeléctricos, pero algunos deben tener algún magneto restrictivo de la época del Ultratec, que eran magnetos restrictivos. Era un vástago sin el metal que se va en un mango, se coloca y eso genera un campo eléctrico alrededor que va prendiéndose y apagando. Entonces esas varillas de metal se contraen y se dilatan, y transmiten esa vibración a la punta. El piezoeléctrico es más un efecto piezoeléctrico de generar una vibración sobre la punta, y todos utilizan agua para refrigerar y generar el efecto cavitatorio, que es la microburbuja. El piezoeléctrico prácticamente está desplazando por el tipo de costos y además de utilidades, porque vienen nuevos, vienen para tratamiento endodóntico, para periodontal y para supragingival. Y vienen con luz. Y es muy práctico. También con mucho flujo de agua, trabajenlo. En humano no se usa tanto, pero nosotros sí, tratamos de evitar que se inunde la boca, pero baja mucho la temperatura y podemos trabajar más tiempo
sobre la boca sin tener que cambiar. Y estas son algunas comparaciones técnicas entre el piezo eléctrico y el magneto efectivo. Elementos rotatorios, micromotor, minitornos y turbinas. Esto es un micromotor básico para colocar implantes. Es un circuito. Estamos de bien. Que se compren un micromotor, salvo que vayan a hacer implantes. Sí, se me ponen el vasito. ¿Tenés? Sí. Sí, también traigo de agua acá. Estos micromotores tienen una ventaja que es, más allá del costo, tienen mucho torque. Entonces, te permite, si vas a hacer incluso traumatología, ponerle determinadas fresas, ponerle determinadas trefinas, podés hacer una trefinación, una muestra de eso, y no se te va a parar el motor, va a seguir funcionando y vas a poder trabajar con tejidos duros. Para eso necesitas una pieza de mano o un contraángulo que va adosado, ¿ven? Eso se conecta, va en derecha y reversa, o sea, puede ir en directa y en reversa, y generalmente trabajamos no solo los semiduros, los duros, y funciona a baja velocidad, que va unido a pieza de mano, contraángulo y manguera, facilitando el tratamiento. Hay elementos que son reductores, o sea, acá tenemos un contraángulo, que acá colocamos la fresa. Esto depende del color, puede ser directo, y eso quiere decir respetar las revoluciones, que no son muchas del motor, o reducirlo cuando nosotros trabajamos en la implantología, o sacar una muestra de tejido. Fíjense que hay algunos que son rectos, y estos son curvos con distintos colores, con pieza reductora o con... E incluso eso le pueden colocar un cepillito para hacer el pulido y trabajar. Si no, van a tener que caer en minitornos. Los minitornos son de ferretería, que a veces tienen que adaptar este tipo de punta para los minitornos de tipo de mecánica dental, para poder comprar las fresas de corte o los discos de corte o los discos de carborundum para hacer, incluso pueden afilar el instrumental o cortar dientes, todo eso. ¿Cuál es la desventaja? La ventaja es que tiene mayor velocidad. La desventaja es que no tienen torque. O sea, si ustedes quieren hacer presión, se va a detener el motor. Van a trabajar por velocidad y fricción. Pero cuando quieran hacer un trabajo más intenso, van a necesitar sí o sí la velocidad, porque la baja velocidad va a frenar al motor. Pero sirven. Ese es uno de mecánica dental, que es muy práctico. Ven, ahí tiene un cepillito para pulido. Y aquí vemos, a ver si así no hablo tanto. Hacemos para que esto funcione. Y esto es de ferretería. Fíjense, yo tengo adaptado el pico más pequeño. Uno aprieta acá, levanta, coloca una fresa de corte, la ajusta y luego la libera. Y de esa manera, con su regulador, podemos trabajar. Lo mismo puede ser un disco de corte. Con ese disco no solo cortan, sino también pueden afilar el instrumental. Eso para tener una idea. Esto es una turbina. Y aquí me pregunto, ¿se justifica comprar una turbina? Esto es una caja de comando donde tenemos la jeringa triple, la turbina con el mango, con el tipo de cabezal que es friction grip, y tenemos distintos, algunos vienen con una o dos, y esto funciona básicamente con aire y agua, ¿no? Con un compresor. Sin compresor no podemos trabajar. En general son compresores ontológicos porque no tienen aceite,
Entonces no empastamos ni comprometemos esto. Aquí vamos a ver cómo se coloca. Si yo tengo una turbina y quiero colocar en la fresa, es friction grip, porque por fricción lo coloco en este aparatito y de esa manera ya lo trabé. Ahora, si yo lo quiero sacar, este mismo aparatito tiene un pinchecito que yo coloco de esta forma y sale perfectamente la fresa. Ahí podemos tener fresas de corte, fresas redondas, fresas troncocónicas, dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar. El giro libre de las turbinas puede alcanzar velocidades que llegan a los 330.000 a 400.000 revoluciones por minuto. Acá trabajamos con velocidad. Pero las velocidades de trabajo generalmente son la mitad de la velocidad de giro libre, es decir, de 150 a 250.000 revoluciones por minuto, dependiendo de la presión de contacto. Por eso ustedes no pueden presionar mucho la fresa sobre la superficie. Si van a cortar hueso o diente, tienen que ir pincelando, como una forma suave para poder ir cortando. No sé si se justifica, insisto, por el costo que pueden llegar a tener, y lamentablemente en el mercado cada vez hacen menos cajas de comando, porque vienen todo para odontología montado en el sillón del odontólogo. Entonces tenemos que tratar de buscar alguna caja vieja o algún chino que haya importado o alguien que quiera hacerse un equipito ¿cómo se llama? Portátil. Igualmente a veces uno puede trabajar. El otro día, hace unos meses, hicimos un práctico en Intermédica y usamos una caja de comando con un compresor de ferretería liviano. Eso sirve para demostración, no sirve para, o sea, salvo que uno quiera hacerlo, pero digamos, si no queda otra, heroica, pero si no, siempre con un buen compresor. Y como productos básicos ya me han dicho, bueno, clorhexidina, solución antiséptica al 2, o como venga, el eugenol, que es el olor a dentista, el famoso aceite esencial, que es generalmente es antibacteriano, te limita las inflamaciones en la boca, y cuando uno tiene así una caries o algo como sensibilidad dental y se te salió el arreglo del dentista, te haces la pastita, te la pones y tirás por lo menos, yo vengo un mes, creo que vengo así con la recuperación transitoria. Es el típico olor a clavo de olor, no sé, pero eso tiene clavo. Cementos de óxido de zinc, bueno, es lo que uno hace, esa pastita blanca con el óxido de zinc, lo mezcla con eugenol, entonces hace una reacción peritética. Y es la reacción química, es el óxido de zinc, forma eugenioato de zinc, producto que forma una matriz de soporte de los núcleos de óxido de zinc, que nos reaccionan clásico de la reacción peritéctica. ¿Qué es una reacción peritéctica? ¿No? Es un sólido más un líquido que genera otro sólido que es diferente. Pero bueno, la manipulación, eso lo mezclamos con la loseta. ¿Y para qué lo usamos? Y a veces tenemos exposiciones de furca o no tenemos el dentista y tenemos que atendernos a nosotros mismos. O sensibilidad, entonces ponemos eso como pasta provisoria para que no se junte basura entre dientes. Y esto es importante si ustedes van a hacer óxido de zinc o eugenol y quien hace una polimerización de composite, no lo van a lograr porque no va a polimerizar el acrílico. ¿Ven? Ponen ahí el óxido de zinc o eugenol, o si no, como sellador en los tratamientos de endodoncia. Ahí es un cono de guta, primero ponen el sellador, el cemento de óxido de zinc, y después el cono de guta, lo condensan y lo queman. El cemento quirúrgico es un cemento que generalmente es muy bueno para heridas, o para lesiones, o para parar hemorragias, o incluso para lesiones osteomilíticas. O incluso también como relleno exportable de las furcas. Es muy bueno, pero a veces persiste por mucho tiempo y
Lo bueno a veces hay que sacarlo, porque a veces puede llegar a molestar a algunos pacientes, puede irritar. No importa, óxido de zinc, residuna, ácido etánico, aceite de resina, eugenol resina. Y habíamos hablado del hidróxido de calcio como protector pulpar. No importa la parte técnica, la alcalinidad del producto, efecto cáustico, pero digamos, si yo tengo una fractura y yo tengo una pequeña, no sabemos si está o no contaminado, hacemos una pequeña pulpotomía parcial de esta parte. Tenemos que tener vitalidad pulpar, va a sangrar, ojo, van a tener que esperar que termine el sangrado, y una vez que termine el sangrado, ahí sí colocamos el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio viene en dos formas, en los sabidos, que son un polvo y agua destilada, o en pasta, que es el famoso Dical, si ustedes han oído hablar de Dical en ontología humana, que es A y B, pastita A y pastita B, un acelerador, lo mezclas y lo pones de color amarillito y un olor característico. Ahora, esto no tiene sostén mecánico. Por más que ustedes lo pongan, esto se va a salir. Entonces, encima de esa parte hay que colocar algo que lo sostenga. Y ahí entra otro de los componentes que a veces recomendamos, que son cementos. Cementos de ionómero vitrio, que son más amables que sellarlos con otro tipo de cementos que son un poquito más complejos. Y de esa manera esperamos. Y el polimetilmetacrilato es el plástico, digamos, es el acrílico. Es un material muy bueno, pero tiene la desventaja de el monómero. El monómero tarda a veces en salir de ese plástico del polimetil y es un poquito irritativo. Pero lo usamos para aparatos de ortodoncia, para cirugía, supongo que en traumatología deben haber usado como tutor externo, como para algo liviano y sostener. Es muy bueno, pero nosotros generalmente lo recomendamos no como resina bisacrílica que se usa hoy en día, pero sí por una cuestión de costos, para lo vas mezclando con el monómero y podés hacer una fijación en un diente o podés hacer una fijación en varios dientes para fracturas de mandíbula o de maxilar, como para sostener y de hacer un puente, y de esa manera perulizamos la zona para que no se mueva. Esto es un aparato de ortodoncia, más que una ferulización, pero sirve, digamos, el principio, digamos, es el mismo, ya sea para ferulizar o para hacer, esto es un aparato de ortodoncia de plano inclinado, para vestibulizar los dientes que vemos arriba. Y esto para hacer los modelos, a veces usamos el polimetilmetacrilato rosa y transparente con colorante para hacer los modelos. Y la pregunta es, ¿materiales de restauración sí o no? Las resinas compuestas son resinas que necesitan una lámpara fotocurable para la hipoclesia demantina, para aversión, atrición o fracturas dentales, que es lo que nosotros utilizamos. En estos casos de patrones de perros mordedores de jaula, para la reconstrucción del diente también podemos usar estos polímeros o estos composites fotocurables que, como lo vimos hace un ratito, necesitan un grabado ácido, de un primer, de un adhesivo primero líquido y después del mismo adhesivo con carga, que es lo que te va a dar la dureza. O si no, muchas veces usamos para coronas, para la construcción de coronas a mano alzada. Lo anterior era un implante. Entonces, ya estamos terminando, ya nos vamos a casa. La odontología veterinaria es más amplia de lo que habitualmente creemos. Muchas veces depende del equipamiento y materiales que dispongamos. O sea, no es que esto es una ciencia oculta, es que a veces no tenemos a nuestro alcance el material necesario o el equipamiento para poder resolver o llegar a un diagnóstico, ¿no? A decir menor la atención en la odontología primaria puede realizarse con un mínimo de instrumental, como vimos. Necesitamos eso y abrir las bocas y mirar.
Si no disponemos de material adecuado o falta de capacitación específica, preferible derivemos. Y para aquellos que quieran transitar, les contamos que obviamente nos muerde. Así chicos, cualquier pregunta que me quieran hacer, hemos dado por terminado, ¿no, doctor? ¿Preguntas? Esto último que hiciste para fracturas, Sí. una fractura de mandíbula, ¿se deja cuánto tiempo? 30 días. Y el animal puede comer con eso. Sí. Comer. En general lo que estoy usando ahora son resinas bisacrílicas. La resina bisacrílica es más cara, pero es mucho más fácil de colocar, porque vos tenés que estar preparando una pistolita, vos tenés 2 cartuchos que se van mezclando y lo vas colocando directamente solo. Pero no tiene adherencia, entonces tenés que buscar retención mecánica. Al hacer más cantidad de dientes y por la forma dental vas a tener una retención mecánica que después vas a tener que dormir y se acabó con la fresa. Claro. ¿Y el acrílico se te adhiere a la No, por eso te digo, El metacrilato Claro, tiene- el metacrilato no tiene adherencia. Vos podés hacer un grabado ácido y tener mejor adherencia, pero buscas también la adherencia mecánica. Buscar la forma de que se quede pegado con la mayor cantidad o los dientes retentivos. En humanos pasa lo mismo, por eso a veces hacen un paralelismo para colocarte las coronas. Tenés que paralizar ciertos dientes porque si no, no tenés forma de meterlo algo que se va a trabar por la misma forma del diente. Antibióticos y antiinflamatorios de elección. ¿Lo tengo? En general, para boca, hago la asociación de espiramicina y metronidazol. Gatos que no se pueden dar por boca, inyectable clindamicina. Y doxiciclina le puedes dar. ¿Convenia? No sirve para nada. Sí, sirve para decirme ahí algo, pero en realidad hace un piquito a los 7 días, que fue diseñado para la piel y no sirve, y ya se... Si hay osteomielitis y clínica. Sí. Y después un amplio espectro puede funcionar, pero, qué sé yo, se llama cliclavulárico, amoxiclavulárico, podés darle. Pero en general algo que vaya ahí, que se libere por saliva, como la espiramicina, metronidazol y las otras asociaciones que tiene. Ojo con el antibiótico, no generar resistencia, usarlo con cuidado, con moderación, salvo en los casos que realmente lo necesiten, no porque sí. O sea, si vas a hacer una profilaxis, si vas a hacer una rehabilitación y el paciente no tiene sobrepasado el tejido y está relativamente sano, bancate el procedimiento, poner clorhexidina, hacer el flash de clorhexidina, se reduce bastante la bacteria y sacar el foco infeccioso, y ya con eso el paciente va a estar bien. Ahora, si es una gingivotomatitis o es una gingivitis parental crónica que tenés que apagar el incendio, tenés que dar sí o sí antibiótico. ¿El xilitol sirve? ¿La solución del xilitol? Sí. No. A ver. Te voy a decir lo mismo que le digo a los clientes que me preguntan por el xilitol. El xilitol se usa para hacer chicle de Beldent. Vos tirás tu cepillo de dientes y durante un año comete un chicle de Beldent y volveme a ver cómo te fue comiendo solo chicle de Beldent sin limpiártelo con el cepillo. ¿Ayuda? Sí, ayuda. Ojo, la intoxicación con xilitol está descrita. Por eso está descrita. Mucho xilitol puedes intoxicar a un paciente. Yo prefiero, si eso va a ayudar a la cabeza del cliente a hacer su trabajo de cuidarlo en casa, ya sea con un cepillo, una gasa, un algodón, y vos le expliques cómo hacer, y vos hagas la supervisión de ese paciente cada 4 o 6 meses, no hay ningún problema. Poner lo que quieras, comprar los dental stick, los palitos, ponerle el xilitol, poner lo que quieras, todo lo que quieras. Pero no me dejes de cepillar el diente, o no me dejes de pasar la grasa. No siempre, no, con arrastre mecánico a veces anda.
Realmente la clorexidina la guardamos para las linfoplasmocíticas y las linfomatitis. Mancha. Mancha porque tiene un colorante, pero si compras la incolora, el material de incolora es lo mismo. El problema es el recipiente, ¿viste? Que venga con algo que sea para la boca. Una pregunta. Sí. En el caso de la gingivitis y estomatitis crónica de los gatos, Sí, sabemos que tiene un montón de causas. sí. ¿Cuál es la terapéutica que utilizás? Que son de por vida, ¿no? Lo primero que haces es convencer o sea, ganarte el dueño de decir, bueno, ya hiciste tu experiencia del corticoide y del antibiótico y viste que primero te funcionó 2 meses, después te funcionó 1 mes, después te funcionó, que generalmente son los que vienen a mi consultorio. Los que vienen de movida sin eso, los tengo ahí más. Hago yo la demostración de decir, bueno, vamos a hacer la profilaxis y vemos, o hacemos algunas exodoncias y vemos. Ese paciente ya va para exodoncia. Entonces, haces la exodoncia en 1 o en 2 tiempos, dependiendo cómo esté el paciente, si se la banca en 1 o en 2 tiempos. Hay procesos de gato que te van a dar más trabajo que otros, eso es de cajón. Algunos que son de cagar de risa, de tac, 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 se lo sacaste. Lo ideal es fresar el alvéolo y hacer la terapia láser, además del antiinflamatorio. Y le decís, puede estar en el 70, puede estar en el 30. Si vos ves que el gato anduvo 10 puntos, sacate los dientes, a los 3 días se estaba morfando, saltando, aunque le queda una pequeña línea roja, pero coma, listo, ya tenés el éxito. El problema son los otros. 30% que vas a tener que cada tanto darle un toquecito de extra, vas a tener que volver a darle antibiótico, podés hacer la terapia láser y eventualmente ponerle un poquito de clorexidina, que funciona, la asociación funciona muy bien, y decirle que bueno, lamentablemente mucho más no podés hacer. Es una realidad. Sí, porque los casos esos lo hemos sacado, todas las piezas, pero al tiempo de... Sí, ojo, chequear, sobre todo el fresado de alvéolo es importante y que no quede ningún tipo de... Es importante plaquear para ver que no quede ningún tipo de retorno. ¿Sobre el alvéolo haces algo? Sí, lo freso. Fresar, que es limpiarlo. Lo limpio con una fresa de... ¿Y lo dejás la cavidad así o la...? No, un coagulito lo cierro. ¿La fracturás el alvéolo directamente? Sí, o directamente lo volás. Hay pacientes que tienen que volarse, directamente hacer lo que es una exodoncia abierta. Con la fresa, lo que pasa es que ahí sí tenés que tener una buena fresa y una buena... Con ese en tornito, 2 segundos. Con un tornito de eso no podés pasarlo. Y lleva un poquito más de tiempo. Pero sí, podés por lo menos fracturar el diente y utilizar la técnica de cortar el diente y eventualmente sacar un poquito de hueso. Siempre con refrigeración, con un poquito de suerito o con clorexidina, una jeringa más y vas comiendo. No le tengas miedo a sacar la tabla externa o un poquito de tabla. No es un problema para el gato. A veces lo tenemos que hacer. Y una vez que sacamos eso y utilizamos todo eso, los puntitos, generalmente utilizo 5 ceros de bike de 5 ceros. Listo. Cerrás, antibiótico, antiinflamatorio y el seguimiento, hacerlo muy controlándolo. Eso sí es fundamental, porque eso tenés que acompañar y tenés que acompañar la presión del dueño. Tiene toda la expectativa de que va a salir bien. A veces sale. A veces sale bien. Eso es bueno. A veces sale bien. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, no se puede ver.